Buenas tardes o buenas noches, según a la hora que lo vean. Estos programas no son para ver a la mañana, evidentemente. Estamos acá junto con Silvio Maresca en un programa más de disenso, filosofía y metapolítica. Y hoy Silvio propuso hablar sobre el tema de la enseñanza de la filosofía en Argentina. Así que le cedo totalmente la conducción y que él hable hasta que las velas no ardan. No, muy breve. No, vos sabés que el tema de la enseñanza de la filosofía es un tema, qué sé yo, casi podríamos decir trivial, ¿no? Sin embargo, hubo unas jornadas de homenaje a Ricardo Mariandi en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde se propuso ese tema. Y bueno, me propusieron hablar sobre eso en un panel, donde estaba el amigo Cao Cuyen también. Y vos sabés que me costó mucho pensarlo, porque me surgió enseguida la pregunta: ¿se puede enseñar filosofía? ¿Es transmisible la filosofía? Y enseguida me acordé, al hacerme la pregunta, me acordé del Menón platónico, ¿no? Claro, del esclavo. Haciendo una analogía allí, ¿no? Donde Sócrates plantea, bueno, donde se plantea la definición de la virtud primero, pero luego sí, que no se llega tampoco, ¿no? Si la virtud es transmisible, claro, si es transmisible, si es enseñable. Entonces, la condición que pone Sócrates es que la virtud solo, o la arete, ¿no es cierto?, la excelencia, sabemos, ¿no es cierto?, solo es transmisible si es ciencia. Y la conclusión del diálogo es en principio pesimista, es decir, la virtud política, que es lo que se toma específicamente, no se transmite. No. Pues si no, Temístocles la hubiera transmitido, ¿no es cierto?, a sus hijos, cosa que no sucedió. Por lo tanto, no es ciencia, no es transmisible. La filosofía tampoco es ciencia, ¿no? Y la conclusión aplatónica allí es que en realidad la virtud política, y yo hago la analogía con la filosofía, ni se posee por naturaleza, ni se enseña ni se aprende, sino que es un don divino que se da en algunos sujetos y en otros no. Entonces, lo que yo concluí un poco, y esto también tiene que ver con una larga experiencia, no es solamente una ocurrencia, es que si ese don divino, digámoslo así, si esa semilla tan especial, si ese don tan especial no se da en el maestro y en el discípulo, no hay transmisión. No hay transmisión, es decir, a lo sumo se transmiten doctrinas congeladas, digamos, que no sé a qué vienen, porque yo decía en un momento, y enseguida quiero saber tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo ves, con tu larga también experiencia en la docencia? Yo decía, si uno no le ha sucedido nunca que el mundo sensible, digamos, lo que desfila ante nuestros ojos, las palabras que hieren nuestros oídos, si nunca uno ha experimentado que eso se le escapa como arena entre los dedos, es imposible entender por qué Platón inventó, lo voy a decir así, el mundo de las ideas. Si uno no tuvo esa experiencia, es decir, y ahí está la cuestión de la experiencia filosófica, ¿no? Si uno nunca sintió que el mundo se hundió bajo sus pies, digamos, ¿no? Si uno nunca, y que uno se hundía con él, si uno nunca sintió extraño, la pregunta de Leibniz, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? No tiene sentido, es una pregunta idiota, claro, ¿no? Sí, porque el filósofo pregunta por lo más tautológica, claro, porque el filósofo pregunta, el hombre común se pregunta por lo extraordinario, por la novedad, ¿no es cierto?, por lo que nunca vio, ahí le surge su interrogación. El filósofo se pregunta por lo más obvio. Bueno, en fin, no quiero abusar del espacio y quiero saber cuál es tu idea. No, es coincidente. Siempre lo que hay que tener en cuenta acá es, y siempre se ha tenido en cuenta, toda la tradición filosófica, es el tema de la vocación. La vocación. Si no hay vocación, la vocación es esa disposición anímica al estudio de la filosofía y esa tendencia a encontrar explicación y causas a las cosas.
y buscar aquello que nos parece más permanente en este mundo que, como vos decís, se nos hunde debajo de los pies, ver aquel que no tiene la experiencia de la fugacidad de la vida, de los sentimientos, de los quereres, la fugacidad de los principios, cómo se disuelven las propias ideas. Entonces todo eso hace que para hacer filosofía hay que tener la vocación filosófica y, como vos decís muy bien, el educando tiene que tener la vocación filosófica y el profesor también. Cosa que en la inmensa mayoría de los casos no se da. Los profesores son profesores de filosofía como pueden ser profesores de historia. O de costura. O pueden ponerse una heladería, como yo les decía muchas veces. ¿Por qué? Porque son especialistas en libros, en novedades, en estar siempre al tono, siempre al día, en tratar de repetir esa clase en varios lugares a la vez. Lo hemos hecho. Yo lo tuve que hacer más de una oportunidad, dictar clase de una materia en un lugar y después viajar en colectivo para dictarla en otro lado. Y cuando vos estás dictando y tenés 10, 12, 15 horas de cátedra y tenés que ir dictando como sos el itinerante de la filosofía, bueno, ahí no haces filosofía. Bueno, a mí en realidad nunca me pasó así. Vos sabés que mi experiencia fue lo fundamental durante 30 años fueron los grupos de estudio, claro, privados. ¿Por qué? Porque no sé cuál fue tu experiencia en ese sentido, pero yo en la facultad me sentía enormemente incómodo y pertenecía a un grupo que éramos rebeldes, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía 18 años, que me metí en la facultad de filosofía, era porque tenía inquietudes existenciales, del tipo de las que estamos hablando. Exacto, por eso uno entró. Me resultaba extraño estar en el mundo, claro. Bueno, y todo esto que dijimos antes. Y me encontré con que en principio, digamos, la facultad se parecía más, a pesar de que después fue reconociendo que tuve algunos grandes profesores, pero se parecía más a un laboratorio de idiomas, sí, que verdaderamente a una facultad de filosofía. Es decir, nosotros, y digo nosotros porque éramos un grupejo, queríamos ser filósofos, claro. No queríamos ser ni profesores ni especialistas. Queríamos ser filósofos y queríamos que nos prepararan para eso. Y lo que encontrábamos era, por un lado, los idiomas. Por otro lado, la desacreditación permanente de cualquier planteo que hacíamos como estudiantes, porque siempre faltaba leer algo más. Ahora, después me di cuenta que esa situación se volvía perpetua. Claro. O sea, siempre falta algo. Esto explica un poco la timidez de nuestros especialistas y profesores que no se animan a decir nada. Bueno, y menos aún sobre la actualidad. Decime, ¿vos conocés algún filósofo importante que no haya opinado sobre el mundo que le tocó vivir? Que se haya refugiado en la historia de la filosofía. La mayoría de los filósofos importantes son hombres que están implicados en su tiempo, que se implicaron en su tiempo. La mayoría de los filósofos importantes en la historia de la filosofía han querido y han pretendido tener una proyección ético-política sobre su sociedad. La mayoría de los filósofos. Platón viajó a Siracusa 2 veces para hablar primero con Dionisio el Joven, con Dionisio el Viejo y después con Dionisio el Joven, que parecía que le iba a dar más bolilla y lo salió castigando mucho más que el padre. Pero le pasó a San Agustín, que viajó a Roma para hablar con San Ambrosio, para hablar con el Papa. Le pasó a Santo Tomás con Gregorio. Le pasó a Hegel con Guillermo II. Le pasó a Descartes con Catalina de Suecia. Cristina. Vos perdón. No querés decir Cristina. No. Cristina. No te querés equivocar de reina, digamos. Le pasó a Heidegger con Hitler. Como dice Junger, Heidegger era tan ególatra que lo que estaba esperando es que Hitler lo fuera a visitar a la cátedra y decirle, mire, la verdad que se equivocó. Heidegger, dice Junger un poco, que era amigo de Heidegger. Es decir, el tipo que hace filosofía, quiere hacer filosofía y trata de proyectarla después en la realidad política. O sea, nos pasa a nosotros. Bueno, yo te digo ahí. Bueno, ¿cuántos de nosotros hacen lo que hacemos nosotros? Es decir, pensar y buscarle la funcionalidad política a eso que pensamos. Bueno, ahí yo te digo, yo recuerdo ahí a Víctor Masú.
No porque yo estuviera de acuerdo, ni que esté de acuerdo, ahora estoy mucho más que cuando era estudiante, Claro. con lo que él planteaba, pero Claro. él se metía en los temas, él planteaba, estudiamos Fanon, me acuerdo, Pero Frank vos Fanon, fijate- él lo criticaba acerbamente, fijate ¿no? cómo- Pero digo, era un tipo que se metía y que con los temas del presente y que además Sí, fue lo único con el cual leímos a Marx y a Nietzsche. sí, pero, Pero además ostentaba una pasión en sus clases, porque este es el otro Bueno, elemento. mirá, yo ¿Se te voy- puede transmitir filosofía si el sin maestro... pasión, no. Claro. Hegel dice en una parte, dice, nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. Masú era un liberal de Tucumán, y siempre fue liberal y nunca dejó de serlo, y tuvo un compromiso político con el régimen de, en este caso que fue la dictadura militar, tuvo un compromiso político. Él fue embajador en la UNESCO. Fue embajador en UNESCO. A mí me sacó de preso, cuando me metieron preso, yo estaba en Francia y le quemamos la bandera del consulado inglés en París, con uno que ahora es el director del Hospital Nacional de Salta, que se llama Rafael Müller. Ajá. Rafael Müller. No conocía esta Bueno, historia tuya. y entonces, De profanador de banderas. bueno, ¿no? Eso porque no- era la guerra de Malvinas y nosotros fuimos con el Partido Obrero, y entonces... El laborismo. británico. Había un partido obrero en Francia que eran 4 gatos En locos, Francia, sí. y entonces nosotros fuimos al consulado de Francia a manifestar ahí a favor del exil Malvin y son Argentina. Y entonces en un momento determinado me dice, mirá, dice, yo te doy un pie, mirá la bandera. Ahí damos un pie con el encendedor, lo pusimos al máximo, me dio un pie, y claro, ese trapo que es de nylon, yo que se prendió fuego y salimos corriendo. Pero la policía nos agarró enseguida y más uno sacó. Él era presidente de la UNESCO en ese Se momento. comenta, Pero que bueno, se comenta que ha favorecido mucha gente en esa época oscura, ¿no? bueno, no, yo no voy Pero a bueno, hacer la apología de Masú. después acá le hicieron la vida imposible desde 1984 Bueno, pero hasta el día de su muerte, quiero cosa que volver- tampoco corresponde, ¿no? Yo quiero volver, si no nuestros oyentes se van a ir, que miran 8 minutos este programa nada más, y se van a cambiar de canal. El tema es que es cierto lo que vos decís, no se puede enseñar filosofía sin pasión, si no hay vocación del recipiente. Fundamental. Si el recipiente, todo se mide de acuerdo al recipiente, si el recipiente no tiene vocación filosófica, por más que reempuje, podés reempujar toda la vida que nunca vas a alcanzar nada. Masú puso pasión, y eso lo hizo distinto. Yo recuerdo cuando lo invita a un programa en televisión, Neutra lo invita a Carpio, que era un profesor de filosofía de introducción. Sí, claro, Bueno, lo tuve. Y sin embargo, cuando fue, tuvo un programa absolutamente opaco ese hombre, absolutamente opaco, no dijo nada. No dijo nada porque estaba acostumbrado a no decir nada. Él estaba acostumbrado a enseñar Heidegger en Introducción a la Filosofía. Bueno, por eso te digo, y la no pudo hacer nada. historia de la filosofía funciona como un refugio Sí. para no pensar las cuestiones acuciantes del presente. Bueno, Muchas acá veces nosotros, funciona así. acá nosotros Lo de tenemos- Platón que vos señalaste es muy importante. Y Sócrates que se lo reconoce como el padre de la filosofía, más compromiso político Claro. que el de Sócrates, que andaba por la ciudad, que lo mataron además, digo, no era juguete. no es cosa menor, ¿no? No. Y de Sócrates hay que leer Genofonte, los memorables de Genofonte, no solo Platón. Yo siempre les recomiendo que lean los memorables de Genofonte porque él también relata los memorables relatando la vida de Sócrates y la vida política de Sócrates. Claro, porque que es Genofonte muy tenía otra interesante. mirada. Él lógicamente. tenía otra mirada. Genofonte Yo sé que a era- propósito de Platón, yo siempre pienso esto, ¿viste cuando se dice, bueno, que la república o las leyes son la ciudad ideal de Platón? ¿Más qué ciudad ideal? O sea, es el proyecto político de Platón, es un proyecto político que además Platón lo quería implementar. Viajó Ahora, 2 ciudad veces. ideal. No, ¿qué ideal qué? ¿Por qué ideal? ¿Qué tiene de ideal? Era un proyecto político. Un proyecto político. Y muy interesante en esta época, un proyecto político que ponía en cuestión la democracia. Sí, sí. Que algún día, mi querido amigo, vamos a tener que hablar en serio de qué pasa con la democracia. Vamos a un corte y seguimos.
esta cuestión de mi insatisfacción en las épocas de estudiante, que me llevó a mí a trabajar con grupos privados, leyendo los textos fundamentales de la historia de filosofía línea por línea, ¿eh? Porque además es otra cosa, ¿no? No se lee en la fuente, loco. En las universidades no se lee en la fuente, se lee comentadores, etcétera. Pero digo, tiempo después yo me di cuenta que todo eso que sucedía obedecía a un proyecto, que es el famoso proyecto de Romero sobre la normalidad filosófica, que te digo, mi única opinión es esta: a lo mejor como programa provisorio para un determinado momento y para algunos años tenía validez. Esto de leer los textos en su lengua original, la seriedad, digamos, no trabajar con malas traducciones, formarse académicamente, toda esta cuestión. Pero esto se ha transformado en permanente. Claro. Bueno. En fin, ¿cómo ves esta cuestión? Porque me parece que está muy vinculado, ¿no? Mirá, y no sé si todos nuestros televidentes conocen qué es este proyecto de la normalidad filosófica. Bueno, empecemos por el principio. Mi historia en la facultad es distinta, porque yo salgo antes incluso de hacer la defensa de la tesis de licenciatura y gano un concurso que no se había presentado nadie, entonces lo gané yo solo. No, a veces se declara desierto, che, no seas tan... No, y había la Universidad de la Patagonia que estaba pasaba a ser universidad nacional. Claro. Todavía no era, y llamó en el diario La Nación, salió un concurso para un profesor de humanidades y un profesor en ciencias. Entonces yo me presenté ahí, tenía 24 años. Me presenté ahí y me nombraron. Y ahí nomás empecé a dictar nociología, metafísica, 5 materias, 6 materias. O sea que toda la deformación del pensamiento patagónico es responsabilidad tuya. ¡Pum! Digo, año 72. Digo, podemos llegar a los Kirchner, ojo. Uy, qué barbaridad. ¿No tendrás alguna influencia maléfica? Y para colmo me gustaba el que era candidato a gobernador, que se llamaba Zepernik. Candidato a gobernador de la Patagonia. De tierra de Comodoro está en Chubut, pero de Santa Cruz, todos los de Santa Cruz van a Comodoro, porque es el lugar, era en esa. Y entonces había un dicho que decía: sin Ruta 3 asfaltada no hay Patagonia integrada. Ese estaba todo de Bahía Blanca para allá, no había el ripio. No había, todo ripio. Bueno, entonces me encuentro yo con... trabo relación epistolar con un profesor de Mendoza que se llamaba Diego Pro. Bueno. Y este Diego Pro es el que a mí me rompe todo el cliché de la Universidad de Buenos Aires, que es el cliché que vos recibiste, todos los pensadores europeos, hay que leer hay que estar al día, hay que leer a todos los europeos. Nosotros hicimos la lengua, inglés, francés y alemán. ¿Te acordás que había acá? Más griego, latín. Bueno, pero porque inglés, francés y alemán. Doctorado en lenguas. Macanudo, tenía yo todos los diccionarios. Y este hombre, de golpe y porrazo, me dice: mire, joven, usted recién comienza a enseñar. Puede leer lea autores argentinos. Y entonces, me acuerdo como si fuera hoy, me recomienda el primer autor argentino para leer, que se llama Miguel Ángel Virasoro. Claro. El papá de Mónica. La intuición metafísica. Me acuerdo que me mandó de regalo, porque ¿a dónde vas a conseguir este libro? Bueno, entonces, a partir ¿medio de ahí... bergsoniano era eso? ¿Medio bergsoniano? Sí, medio bergsoniano. Después él hizo la traducción del Ser y la Nada. Sí. Había hecho ya la traducción del Ser y la Nada de Sartre. Me impresionó porque yo venía de leer todos los autores que nos damos, todos, generalmente las historias, los manuales, los comentadores. Y entonces ahí comencé la lectura de autores argentinos, que la continúo hasta el día de hoy. Y bueno, y eso me permitió después que casualmente me invitaron a mí y a Walton en el 2006 como invitado especial al 60 aniversario, el 2009, el 60 aniversario de la Universidad de Cuyo. Entonces me leí las actas del Congreso, y entre las actas del Congreso leí al secretario del Congreso, que era Coriolano Alberto. Vos hablás del Congreso del 49. Del 49. Y ahí
esa lectura del texto de Alberini me mostró a mí que nosotros, dice Alberini, esperemos que este Congreso logre hacer florecer en el alma de nuestros futuros filósofos, que estos filósofos puedan salir allende de la universidad. O sea que Alberini, Coroliano, ¿no? Coriolano, nunca me sale. Coriolano, como Fernández, ¿sí? Alberino. No estaba en el proyecto de la normalidad filosófica de Romero. Él estaba en un entonces hay dos proyectos. Hay dos proyectos. Un proyecto es el proyecto de Coriolano Alberini, que en general él lo toma de un filósofo, uno leyendo después qué es la filosofía y demás, de Vico, detrás de Coriolano Alberini está Vico. No está de Descartes, está Vico. Ajá. Y otro es el proyecto ilustrado de Romero, que sí, se apoya en Descartes. Esto es claro para tener en cuenta. Entonces, ¿qué dice Alberini? No, nosotros tenemos que... dice, yo soy profesor de filosofía, dice él. Él se reconoce. Y yo siempre digo, Alberini no fue filósofo, fue un maestro de filosofía. Maestro de filosofía en el sentido que te tira las grandes líneas. Un maestro de filosofía te evita leer muchos libros, ¿no es cierto? Entonces, Coriolano Alberini decía, yo soy profesor de filosofía, pero nosotros tenemos que lograr que salga el filósofo a partir de Allende, que salga de la realidad, de los problemas de la realidad. Y Romero, que no va al Congreso, porque ese Congreso dice que era Congreso peronista, una cantidad de cosas. Uno de los pocos filósofos o profesores de filosofía renombrados. La mayoría fueron. Romero fue un maestro de filosofía, yo no tengo no fue filósofo, esto está claro, fue un maestro de filosofía. Alejandro Korn le decía el capitán filósofo, sí, porque había estudiado en el colegio militar y había llegado a capitán, lo hacía un poco para chicanearlo. Pero él propone la normalidad filosófica que vos explicaste. Hacer todo el curso honorum, ¿para qué? Para llegar a ser profesor y profesor de la universidad. Es decir, es algo que se... Ponerse al día con los textos europeos de última generación, leídos en su lengua original. ¿Nosotros qué hemos hecho? Vos en tu vida y yo en mi vida. Pero te digo una cosa. Hemos dejado de filosofar sobre los libros para tratar, el filósofo se ocupa de la realidad. Sí, yo también me ocupo de los libros. Sí. Pero no es la función. Bueno, con los libros también. Pero la función no es ser comentarista de libros. Y no, hay que tener algún problema original, qué sé yo. Hay que tener alguna cuestión que te preocupe, ¿no? Ya cuando llegas a un cierto nivel de desarrollo técnico. Porque, digamos, nosotros también somos hijos de la normalidad filosófica. Sí. Nos formamos, estudiamos un poco, vos más que yo, ¿no? Pero digo, estudiamos un poco los idiomas, sabemos leer los textos en su lengua original. Ahora tampoco tiene tanta importancia eso porque se cuenta con buenas traducciones. Ahora yo tengo la impresión de que estos hombres, te voy a nombrar algunos, Ángel Basalo, Carlos Astrada, muchos de los cuales fueron profesores míos, ¿no? Y probablemente tuyos. Sí. Virasoro, Rouget, Dianquín. Bueno, exacto, y varios más, digo, todos esos Guerrero. Hombres, exacto, si bien ya estaban incursos un poco en esto de la normalidad filosófica, sin embargo todavía mantenían un talento filosófico. Bueno, ya esto lo restringía un poquito, pero todavía mantenían esa fuerza que tuvo en su ingenuidad un Alberdi, un Korn, y para atrás. Bueno, acá... Ahora, discúlpame que termino la idea. Sí. Me parece que lo que vino después, es decir, los discípulos de estos autores, plenamente ya incursos en la normalidad filosófica, no generan nada, loco. En fin, mucha gente se enoja conmigo porque yo digo estas cosas. Pero la verdad es que no veo figuras que surjan de la universidad o estén en la universidad. No en general. Y en relación a lo que a nosotros nos preocupa, y vos mencionabas antes, jamás intervienen en la discusión pública. Ellos no intervienen porque ellos en la televisión, en la radio, vos ves solamente. Porque ellos son sostenedores del statu quo, porque ellos viven de eso. Ellos cobran todos los meses regularmente, están colgados de la teta del Estado y cobran regularmente. La corporación académica. Claro,
¿Cómo van a ir en contra de sus propios intereses? Y finalmente ellos están metidos en lo que se llama en un dilema. El dilema del redactor ellos están metidos en el dilema del redactor. Siempre tiene dos cuernos, ¿no? Claro, el dilema del redactor de diario. El periodista que le dice, viene el dueño del diario y le dice, escriba sobre fulano de tal. Y el periodista va a escribir sobre fulano de tal y fulano de tal es un corrupto. ¿Qué hace el periodista? Si escribe sobre el corrupto, lo echan. Y si no escribe sobre el corrupto, fuerza su conciencia moral. Por lo tanto, este es el dilema, esto es lo mismo. Ellos están en un dilema, es un dilema existencial que lo mantienen durante 40 años. Y a mí me han comentado, investigadores que se han jubilado del CONICET, me han comentado, bueno, yo tuve que mantener mi familia y tuve que hacer este tipo de investigaciones. La verdad que estas investigaciones que hice no sirven para nada. Bueno, un filósofo, por lo último que se tiene que preocupar es por mantener a su familia, porque si ya empezamos mal, si no, digamos, bueno, ¿no? esto es así. Es un poco como decía Cristo en ese punto, abandona padre, hijo. Y Sócrates no abandonaba a su familia, dejaba a Jantipa que se la rebuscara como... Y volvemos al tema de la vocación, o sea, yo recomiendo a la gente que realmente no tiene esa llama potente, encendida, que no estudie filosofía. Que no estudie nada. Yo decía una cosa, vos viste la famosa frase de Kant, las condiciones de posibilidad de la experiencia son al mismo tiempo las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia, que es casi la conclusión de la crítica de razón pura, ¿no? En uno de sus aspectos. Ahora yo digo, si vos nunca te llamó la atención que esto fuese denominado un objeto, si nunca te causó extrañeza, ¿no es cierto?, de que esto esté determinado como un objeto, ¿a qué viene lo que dice Kant? Solamente te puede interesar lo que dice Kant si alguna vez vos dijiste objeto. ¿Por qué objeto? Y no otra cosa. Y no otra cosa o nada, qué sé yo, volvemos a la cuestión esta, ¿no? O sea que verdaderamente tenés que tener una disposición muy especial que yo creo que tiene que ver, te podría decir casi con una cosa un poco loca, ¿no? Digo, de pronto estar en el mundo y no entender para qué estás, de dónde viniste, quién sos, esas son las preguntas. qué es lo que tenés alrededor. Digo, yo cuando explico a mis alumnos la cuestión del ser de Parménides, ¿no es cierto?, digo, a nosotros nos parece obvio que las cosas sean, pero justamente esto es lo que deslumbró a los griegos, que sean la cosa más estúpida del mundo, la más obvia. Sin embargo, que sean y no sean, es una experiencia ontológica fundamental, es una experiencia fundamental, es una experiencia. No es simplemente un principio lógico, como dice el profesor de filosofía. Descubrió el principio de identidad. Pero entonces sería un pelotudo. Sí, bueno, no hay que decir. No, pelotudo no. No se puede decir en la televisión. Y volviendo al otro, entonces, claro, ¿quiénes son los filósofos que aparecen en los medios y que intervienen en la discusión pública? En realidad son los periodistas. Son los periodistas o son... los ensayistas, difusores. Así es. Pero en general son estos tipos absolutamente mediocres, no hacen filosofía. Entonces son una especie intermedia entre intelectual, ensayista, periodista, pero de filosofía hay muy poco en los medios de filosofía. Tenemos que ir terminando el programa. De cualquier manera no es para desalentar a nadie, pero realmente es importante que alguien, antes de tomar un libro de filosofía, asistir a una clase de filosofía, una conferencia, se pregunte seriamente qué pasa con él mismo, ¿no? En este sentido, si realmente tiene la inquietud. Si él puede ser un recipiente de la filosofía. Lo demás, aprender doctrina filosófica, leer diccionario de filosofía. Bueno, eso es una campaña, es un campeonato de erudición. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, ¿nos despedimos? ¿Cómo no? Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Una cosa que olvidaba decir, que olvidábamos decir. Invitamos a que nos sugieran temas, porque nosotros hablamos de las cosas que se nos ocurren, pero es muy posible que muchos de nuestros televidentes tengan ocurrencias mucho mejores que las nuestras, y si estamos en condiciones de afrontarlas, lo tratamos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.